La entrevista, el Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes. Nos acompaña el doctor Otoniel Bonilla. Él fue procurador adjunto, es abogado en el ejercicio privado y es abogado justamente, valga la redundancia, de un caso que la prensa le ha puesto mucha atención porque parece extraído de una novela de la Edad Media, y es el caso del ciudadano italiano-canadiense Antonio Carbone. Buenos días, Otoniel. Gracias por aceptar la invitación. Buenos días, Ramón, Jacqueline. Gracias días a ustedes por la oportunidad y la invitación para compartir con sus seguidores aquí. Primero, permítame, antes que cualquier otra cosa, felicitar a mi equipo, a Leones del Escogido, por este triunfo, un vibrante partido anoche. Sí, muy vibrante. La fanaticada y el Licey, que siempre nos hace sufrir. Bueno, hasta el último minuto. Sí. Otoniel, bueno, Otoniel ha estado en este programa en muchísimas ocasiones, en su rol siempre de jurista, pero yo quiero que tú nos expliques, vamos a decir sintéticamente, este caso de este ciudadano italiano-canadiense que ha pasado muchísimas peripecias y que todavía está bregando con juicio, ¿no? Esperando una sentencia definitiva, ¿no? Bueno, es así. Hoy justamente, 28 de enero, se cumple 10 años de que el señor Antonio Carbone se le impuso medida de coerción consistente en prisión preventiva. ¿Por qué? Prisión esta que se extendió por 9 años y tiene un año... es decir, 9 años de prisión preventiva. 9 años de prisión preventiva. Así es. ¿Acusado de qué fue el señor Carbone? El señor Antonio Carbone, junto a otros familiares y socios, había hecho inversiones en la República Dominicana en el ámbito de los casinos y bancas. De casinos. Sí, y bancas deportivas. Deportivas. Sí, en un conflicto interno de la empresa surgió que uno de sus empleados, pero de alto nivel, fue objeto de un presunto atentado que ocurrió en la avenida Enriquillo, número 21, aquí en el Distrito Nacional, que supuestamente estaba dirigido a dar muerte al propietario de ese vehículo. Es decir, el vehículo se incendió. El vehículo se incendió, lo incendiaron en estos 10 años, pero especialmente en esta fase en que nosotros hemos estado junto a otros colegas, el doctor Roberto Rosario, el colega Luis Jiménez, llevando el proceso, pero nosotros, con nuestra modesta experiencia como Ministerio Público, hemos hecho algunas indagatorias. Y hemos llegado a la conclusión, y eso en su momento será establecido, que muy probablemente se trató de un autoincendio. O sea, el incendio del vehículo habría sido autoprovocado. Él no estaba en el vehículo en el momento del incendio. Dos cosas relevantes a propósito de la pregunta suya. Ni el señor Antonio Carbone estaba en la República Dominicana en el momento en que ocurrió el hecho, que ciertamente se dio el 1 de diciembre del año 2014, ni el propietario del automóvil estaba ni cerca de su vehículo. Dormía tranquilamente en su apartamento. El vehículo resultó incendiado, nunca fueron establecidos los dos supuestos individuos. Entonces, ¿cómo se concluye que fue un atento? Bueno, un atentado. Un atentado. Exacto. Se dijo... Porque el atentado, yo me imagino que es que localizan a la persona y hacen una acción para o amenazarlo, golpearlo o matarlo. Sí, entonces se decía, o qué sé yo, los bomberos, alguien investigue, detecta sí, que fue de verdad, o le pusieron una bomba, o le echaron gasolina. Vamos a ver, vamos a poner en contexto de los hechos. ¿Qué aconteció? El vehículo estaba estacionado en la avenida Enriquillo. Fíjese que no es ni siquiera una calle interior. En horas de la noche, alrededor de la 1 de la mañana, 2 de la mañana, unos supuestos motoristas que transitaban por allí, le lanzaron un artefacto, digamos artesanal, colocado en una botella plástica al interior del vehículo. Para ello, provocaron primero rotura de los cristales con un blow, dice la investigación policial y judicial. El vehículo se incendió y, según el relato de la supuesta víctima,
Este fue llamado por el seguridad del edificio donde reside y él se acercó al automóvil, vio que estaba en llamas y llamó a la unidad 911. Fueron y cuando llegaron, bueno, ya el vehículo había sufrido, ya estaba bastante avanzado el siniestro. Pero de ahí a que haya un atentado, como muy bien usted pone de relieve, dista mucho. Esta persona estaba en su casa. Pero segundo, no hay una prueba material ni científica ni testimonial que haya podido vincular al señor Antonio Carbone a ese hecho, más que la declaración de la supuesta víctima. Él de inmediato adujo, alegó que sospechaba del señor Carbone y su hermano y de otros que eran propietarios de la empresa donde él laboraba, por el conflicto judicial que tenían, y a partir de ese momento comenzó el calvario del señor Antonio Carbone. ¿Y en qué consistía el conflicto legal que tenían? Tenían un conflicto del control de la empresa. Pero usted decía que él era un colaborador, no era de los dueños. No, él no era de los dueños, no era de los dueños. Pasó a ser accionista luego de que el señor Carbone estuvo en prisión durante esos 9 años. Y hay evidencias materiales, pruebas documentales que dan cuenta que también se hizo con propiedades que corresponden al señor Antonio Carbone. Aquí lo que había era un conflicto, un conflicto por el control de la empresa, pero de la que él no era parte. Pero ¿y cómo es decir, un incendio de un vehículo, había un conflicto en la empresa, se pone una denuncia, pero cómo se llega a una prisión preventiva? ¿Y cómo es que esa prisión preventiva se prolonga por 9 años? No es solo que llega a una prisión preventiva. Esa prisión preventiva luego derivó en un juicio penal, que ahora le explico. Pero ¿cómo es él apresado? Él es apresado. Porque él estaba fuera. Él estaba fuera. Regresó al país como normalmente hacía. Él iba y venía a Canadá y regresaba a la República Dominicana. Entonces, luego en el 25 de enero del 2015 intentó salir del país por Punta Cana. Por una alerta migratoria que, dicho sea de paso, el Constitucional ha dicho que violan la Constitución, el Tribunal Constitucional lo ha dicho, fue retenido en el aeropuerto de Punta Cana, hasta que unas horas después fue emitida una orden judicial de arresto. Ese arresto luego derivó en el 28 de enero de ese año 2015 en una prisión preventiva, a la que me refería. Se dictó como medida de coerción prisión preventiva. Prisión preventiva que fue revisada un año y 4 meses después por un tribunal de la República, pero nunca fue ejecutada. Se dispuso... ¿Pero revisada a qué? Se le cambiaron las medidas, la medida de coerción de prisión. ¿Había arraigo suficiente como para continuar? Para que él estuviera en libertad, con un localizador electrónico, un grillete, como se le llama, una garantía económica e impedimento de salida. Eso ocurrió en el año 2016. No fue sino hasta el año 2024 que a través de un habeas corpus, esta decisión judicial fue ejecutada. A pesar, ¿Por qué? Bueno, porque hay sectores poderosos que han estado operando detrás y otros lo han hecho de frente. Pero los más poderosos, operando en los intereses que esto envuelve. Recuerde que pero para que no se ejecutara esa orden, tiene que haber sido el propio Ministerio Público que no la ejecutó por alguna razón. Entonces, o los jueces. Los jueces. Está permeada la justicia, está controlada por intereses. Yo no diría que, porque yo no puedo generalizar. Ahora, en ese caso se cometió una gran injusticia, se ha hecho ha habido una actuación arbitraria. Nosotros acudimos en 2 ocasiones, en distintas administraciones, a la Procuraduría General de la República, al Procurador General de la República anterior y a la actual magistrada Procuradora General de la República, para que se ejecutaran esa variación de las medidas de coerción. Nunca fue posible. Hasta que... ¿Por qué nunca fue posible? Es que me interesa, porque es que no entiendo. Bueno, eso habría que preguntárselo al ex procurador y a la actual Procuradora General de la República, a quien respeto, admiro, pero en este caso entiendo que debió
atender el reclamo y no esperar dos cosas. ¿Qué ocurrió con el juicio? Y es donde quiero aquí llegar. El juicio se celebró en el año 2017, pero previo a que se efectuara el juicio, el supuesto... Perdón, el juicio fue por acusar, lo acusaron Del de atentado. intento de homicidio. De homicidio. Sí, Ya. intento de homicidio. Se celebró en el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional. Lo presidía el magistrado Rafael Pacheco. ¿Qué ocurrió? Pidieron la inhibición del juez. Él se negó. Luego lo recusaron. La Corte de Apelación del Distrito Nacional rechazó la recusación. Se querellaron contra el juez. ¿Por qué se inhibió el juez? No, ellos pidieron que se inhibiera. Él no se inhibió. Luego lo ¿fundamentado recusaron. en qué? Bueno, en que supuestamente él había dado una opinión. Así está en un acta de audiencia. El Ministerio Público de entonces dijo que el juez Pacheco había señalado en privado, pero que supuestamente ellos habían tenido la información de que ese caso no llegaba siquiera a intento de homicidio. Ellos lo recusaron, la Corte de Apelación rechazó la recusación, entonces se querellaron ante el Consejo del Poder Judicial. El querellante, la supuesta víctima, se querelló ante el Consejo del Poder Judicial. El juez Pacheco fue suspendido mientras estuvo el proceso en curso. Allí entonces una de las magistradas que componía el tribunal colegiado pasó a presidirlo y fue integrado para completarlo por una abogada, aspirante a juez de paz, para que juzgara al señor Carbone. Este proceso, este juicio ante un colegiado, la magistrada que lo presidió emitió, que es la magistrada Tania Yunes, actual jueza de uno de los colegiados del Distrito Nacional, emitió un voto disidente favoreciendo la absolución del señor Antonio Carbone. Pero dos magistradas, incluyendo aquella que para entonces era una abogada aspirante a juez de paz, que fue quien redactó la sentencia incluso, condenaron a este ciudadano a 20 años de prisión. Esa decisión fue recurrida ante la Corte de Apelación justamente por un abogado que acaba de fallecer, el doctor Ariza, que en paz descanse, y la Corte de Apelación desestimó el recurso. Recurrió otro colega a la Suprema Corte de Justicia, desestimaron el recurso de casación. Ahí nos apoderaron a nosotros. Fuimos al Tribunal Constitucional, presidido por Milton Ray Guevara, y el Tribunal Constitucional anuló todo el proceso. ¿Por qué? Porque se determinó que una de las juezas, que para entonces no era magistrada de la República, sino una abogada, insisto, aspirante a juez de paz, no cumplía con los requisitos de la Constitución. Y eso ocurrió en el sistema judicial. O sea, todo eso se permitió, se designó en esas circunstancias, se permitió en la Corte de Apelación y se permitió en la Suprema Corte de Justicia, a pesar de todo cuanto se había reclamado. Pero el Tribunal Constitucional le puso un freno y dijo esto es nulo, anuló todo el proceso, obviamente porque el tribunal que le había juzgado era inexistente. No puede haber un tribunal colegiado con dos magistrados, pero no puede haber una sentencia condenatoria con un voto de un juez, porque una magistrada había emitido un voto disidente y la otra no era juez. De manera que ahí había una violación flagrante en toda su dimensión. O sea, un atentado a la institucionalidad de la República. Pero entre tanto, Carbone seguía preso. Mientras eso ocurría, mientras se dilucidaban los procesos judiciales en primer grado, en la Corte de Apelación, en la Suprema Corte de Justicia, en el Tribunal Constitucional y nuevamente en la Suprema Corte de Justicia, Antonio Carbone estaba en prisión. Y mientras él estaba en prisión, la contraparte que había estado en su accionar de apoderarse de sus bienes y propiedades, entonces avanzó. En 10 años se consolida toda una actuación. Pero, ¿y cómo él se apodera de los bienes? Bueno, recuerde que eran sociedades comerciales. Nosotros en ese aspecto hemos querido separar, porque todavía, como decía Ramón, hay un proceso pendiente. Luego de que la Suprema Corte de Justicia ordenara la celebración total de un nuevo juicio. Nosotros hemos querido separar el proceso penal de los asuntos civiles. Ya esto es una contienda de otra naturaleza. Sí, de otra naturaleza, que envuelve intereses, un conjunto de sociedades comerciales, compañías que son las propietarias de los inmuebles, de las licencias, de las operaciones de los casinos, de la banca de apuestas, en fin, ahí hay un conjunto de
de intereses que habrá que en su momento dilucidar en los tribunales de la República. Ahora, Pero entonces, en cuanto en este momento, ¿cuál es el estatus del caso? el estatus ahora es que, como he dicho, la Suprema Corte de Justicia dispuso la celebración total de un nuevo juicio, que es lo único que Ya él podía está en hacer. libertad. Él está en libertad hace un año, pero todavía tiene otras medidas de coerción. No puede salir del Distrito Nacional, tiene impedimento de salida y todavía conserva un localizador electrónico. El proceso se encuentra actualmente pendiente de resolución, ¿verdad?, de decisión judicial sobre unas excepciones que nosotros hemos planteado, constitucionales y basadas en la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, en tanto que el proceso se ha extinguido. ¿Por qué se ha extinguido? Porque el Código Procesal Penal, el vigente, prevé que la duración máxima de los procesos penales es de 4 años. En el momento en que ocurrió el hecho, estaba vigente la ley 7602, o sea, el Código Procesal Penal anterior, antes de la modificación del 2015, y prevé o establecía, y es la norma que se le aplica, que la duración máxima del proceso es de 3 años. Se nos dirán, no es una suma simplemente aritmética, lo ha dicho la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional. O sea, no es que usted calcule que han transcurrido más de 3 años y el proceso se extinguió. No, es que en este caso, por el hecho de que el Estado Dominicano ya agotó la potestad que tenía para juzgar al señor Antonio Carbone en un plazo razonable ante un juez competente y desaprovechó esa oportunidad por la arbitrariedad del sistema judicial en su conjunto, Ministerio Público y con la participación directa del querellante y las decisiones de los tribunales de las repúblicas, entonces se ha transcurrido el plazo máximo que tenía el Estado para procesarlo y juzgarlo. Lo hizo en el año 2017, como hemos dicho, pero ante un tribunal incompetente. Y la Convención Interamericana lo que señala es que, y la propia Constitución de la República, es que debe hacerse el juzgamiento en un plazo razonable ante una autoridad competente. Si se hizo ante una autoridad incompetente, como fue establecido ya por sentencia definitiva, que es vinculante a todos los poderes públicos, incluyendo el tribunal que está juzgando las medidas que hemos planteado, entonces, si se hizo ante un tribunal incompetente, no puede ser repetido el juicio ante una autoridad ahora competente. Si han transcurrido 10 años, cuando la norma establece que el plazo razonable es de 3 años, y si ha habido sentencia condenatoria, se extiende en un año más para conocer los recursos que puedan presentarse contra esa decisión. Lo que ocurre es que ha dicho la Corte Interamericana y la propia Constitución y las sentencias del Tribunal Constitucional que ha examinado y establecido criterios sobre la duración máxima de los procesos, es que la tramitación y conocimiento de los recursos de apelación y casación, que es un derecho del procesado, no pueden erigirse o constituirse, digamos, en una pena en su contra. Es un derecho, el ejercicio de un derecho no puede dar lugar, digamos, a afectar lo que son los demás derechos del imputado. Por tanto, en la especie, en este caso, el tribunal, nosotros solicitamos en la audiencia pasada del 23 de este mes, y el tribunal ha diferido el fallo para el 4 de febrero de este año ahora, y estaremos atentos a la decisión que adopte el tribunal. Entendemos que no hay otra alternativa, no porque sea de nuestro interés, sino porque procesalmente hablando, y si todavía prevalece el Estado de Derecho en la República Dominicana, necesariamente el tribunal tendrá que decidir que este proceso se ha extinguido. Pero no es porque nosotros procuramos que se extinga para no dilucidar el fondo del asunto. Ese ciudadano no participó en el hecho que se le atribuye, no cometió ese hecho. Ahora, si hay una, digamos, una disposición de carácter constitucional que le protege, obviamente que nosotros tenemos que apelar a ella. Entonces, y el tribunal tiene que decidirlo. ¿Usted entiende que fue injusto todo lo que ha ocurrido con el señor Carbone en estos 10 años? Más que injusto, una arbitrariedad. Y entonces, vamos a hacer una pausa, que está un poquito pasado, para terminar de cerrar y abordar quizá algún tema en el tiempo que nos queda. Volvemos en unos minutos. el doctor Otoniel Bonilla, que fue procurador general adjunto y un prestigioso abogado, nos acompaña esta mañana en Telematutino 11. En la primera parte del programa estábamos conociendo un caso que, aunque es particular, mucha gente puede verse retratada en el mismo.
Y es interesante compartir estos testimonios de cosas que están ocurriendo en nuestro país para que visibilizar el tema, la ciudadanía en sentido general y también los tomadores de decisiones, tanto a nivel judicial, en la Procuraduría General de la República, y ver cómo anda el país. El caso es del señor Antonio Carbone, y que estuvo preso 9 años en prisión preventiva. Usted relataba que hace más de 5 obtuvo una variación de la medida de coerción que no fue ejecutada. El caso llegó al Tribunal Constitucional y por errores de procedimientos, ¿verdad? Fue anulado. Es decir, y por el Código Penal fue extinguido el juicio porque ya tiene más de 3 años. Entonces yo me preguntaba, es decir, en este caso que el vehículo, la persona no estaba en el vehículo, quizá habían tenido problemas personales, no estoy tomando partido por ningún lado, yo estoy simplemente haciéndome eco de lo que usted ha relatado. No estaba cerca, la persona demandada estaba fuera del país, y ahora él tiene 1 año en libertad. Pero usted dice que es injusto y que él no participó. ¿Quién le devuelve, quién le retorna al señor Carbone esos 8 años? ¿O cómo le resarcen su libertad, su salud emocional, su salud mental? Y los bienes. Relaciones familiares, bienes a esa persona, que puede también ser el caso de muchos otros extranjeros y locales que han padecido de esto mismo. Sí, muy bien como usted señala, Antonio Carbone tal vez sería el reflejo de múltiples casos de atropello, de exceso de poder, de arbitrariedad, de violación de derechos fundamentales, de ignorar la Constitución de la República, incluso de desacato de decisiones judiciales. Él recoge todo esto y más. Ahora lo que esperamos es que el sistema judicial, el tribunal que está apoderado, pues se pronuncie en la dirección que hemos reclamado, como usted señalaba, al haber transcurrido el plazo máximo de duración del proceso, declarar extinguida la acción penal. Una vez resuelto esto, y si fuera recurrida, también estamos en disposición de enfrentar cualquier recurso que fuera instaurada contra esta decisión en caso de que sea favorable no a nosotros, sino al mandato de la Constitución y la ley. Entonces, una vez resuelto todo esto, el señor Antonio Carbone está en una fase de recomposición de su vida, primero de su salud. Mientras estaba privado de libertad, desarrolló una enfermedad degenerativa, que es el mal de Parkinson. Él está en un tratamiento médico, que fue uno de los motivos que nosotros invocamos incluso ante las autoridades del Ministerio Público para que le liberaran. Un médico decía que él necesitaba ser atendido en su salud, nunca fue atendido este reclamo, a pesar de una decisión judicial. Él ahora ha estado atendiendo su salud, en este año ha logrado avanzar en su recuperación. Luego viene entonces, hay una recuperación emocional y todo aquello. Y como le decía, nuestra oficina de abogados está apoderada también para el reclamo de sus bienes, de aquellos que puedan establecerse que le corresponden a él, y ya eso los tribunales de la República, algunos de los cuales están apoderados, otros que han emitido decisiones que serán ejecutadas. Pero lo importante ahora es que él resuelva su situación judicial en que atenta contra su libertad, que se restablezcan sus derechos y ya en el ejercicio de esos derechos, entonces él pueda hacer los reclamos del lugar. En cuanto al tiempo que permaneció en prisión, eso no se recupera. Es una sola vida. Si usted duró 3, 4, 10 años en prisión, esos años se perdieron. Él dice que le ha servido para reflexionar en su vida. Bueno, eso pudiera ser de utilidad, pero realmente esos años, Jacqueline y ustedes, amables televidentes, para él o cualquier ciudadano que se vea en una situación como la que le ha correspondido atravesar, yo decía en el proceso, lo decía ante los jueces, quizás a un dominicano de su nivel no lo hicieran, pero él es un extranjero en la República Dominicana. Persiguieron a sus familiares y tuvieron que abandonar el país para que quedara en abandono total. Y así pudieron avanzar tanto hasta que pudimos ser atendidos por el Tribunal Constitucional. Era gente de mucho poder. Sí, sí lo era. Y sigue siéndolo. Porque ahí hay una combinación de elementos.
que tuvieron y tienen poder. Es así. Otoniel, magnífico. Yo creo que pudimos entender bien el problema. Por eso que muchas veces se dice que todavía aquí no hay seguridad jurídica para el que viene a hacer una inversión. Uno espera que esa sea la última vez que se dé un caso así en la República Dominicana. Y te felicitamos por los logros que has obtenido en todo el proceso y los que te faltan todavía. Bueno, gracias a ustedes y espero que esto sirva para que haya una comprensión. Usted dijo ahí un término que, digamos, es el cierre de esto. Está en juego la seguridad jurídica en la República Dominicana. Con ese y otros casos. Aquí hay ciudadanos extranjeros y dominicanos que han sido, digamos, que le han sido obstaculizado el ejercicio de sus derechos y han sido despojados de sus bienes a través de maniobras como la de la especie. Muy viciado el debido proceso. Así es. Muchas gracias, Otoniel. Gracias a usted.